Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por recibirnos. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial. Es un tema trascendente, muy importante. Sin duda les interesará porque se trata de preguntarnos qué mundo le queremos dejar a nuestros hijos. ¿Qué mundo vamos a dejar a la siguiente generación de humanidad? ¿Cómo estamos atendiendo estas importantes cuestiones, esta problemática global? Y para hablar de la encíclica Laudato Si, este trabajo que el Papa Francisco emitió hace algunos meses, que tiene una importancia capital en estos tiempos fundamental, pues tenemos el día de hoy invitados muy especiales. Muchas gracias por estar. Presento a Felipe Monroy. Felipe es periodista, es director de la revista Vida Nueva y, por supuesto, interesado en los temas de vanguardia, temas de actualidad. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por estar. Gracias a todos ustedes. Y también está con nosotros Mauricio Limón. Mauricio, pues, es catedrático, es experto en temas ambientales, ha participado en foros y disertaciones precisamente en este tema, ha sido funcionario público. Y bueno, siempre es un gusto platicar con Mauricio Limón, autor también. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Felipe, por estar aquí. Y bien, pues entrando al tema de Laudato Si y a la trascendencia y al impacto que tiene esta encíclica, que pone énfasis en la responsabilidad que tenemos como seres humanos, por supuesto la responsabilidad que tenemos como cristianos, la responsabilidad que tenemos con la generación de humanidad que todavía no nace, pero que nacerá, que vivirá, con los derechos de tercera generación. Y la responsabilidad con nosotros mismos, con este tiempo, con este momento, en donde los recursos están siendo utilizados, se explotan, pero no con la racionalidad, ni con la inteligencia, ni con la mesura, ni con la propiedad con la que debieran explotarse y utilizarse. De entrada, pues me gustaría preguntarte, Felipe, ¿cómo ves la importancia de Laudato Si? ¿Por qué en este momento es importante discutirlo? ¿Qué pasó por tu mente cuando escuchaste al Papa Francisco hablar de este tema y exponerlo a nivel mundial? Y el revuelo que generó esto en todo el mundo, el impacto y la trascendencia que tuvo. Bueno, pues hay que recordar que Laudato Si, de manera objetiva, es la segunda encíclica del Papa Francisco. La primera encíclica que firma bajo su nombre es a propósito de la fe, pero esa él mismo reconoció que había sido escrita con Benedicto XVI a 4 manos y que cierra el ciclo teológico de Benedicto XVI de su pontificado sobre la esperanza, la caridad y precisamente la fe. Laudato Si, en ese sentido, es la primera encíclica del Papa Francisco 100% Francisco, es decir, 100% de su ronco pecho, como podríamos decirlo. Y sin embargo, a pesar de que es el primer documento de ese orden, de esa cualidad eclesial, aunque ya había escrito, por supuesto, Evangelii Gaudium, que es un poco para el tema de las iglesias y las iglesias cristianas, cómo pueden vivir la alegría del Evangelio. Laudato Si es una voz que el Papa le da a mucha gente, aunque es una encíclica, por supuesto, católica, por supuesto, firmada por el Papa Francisco. En ella se notan muchos acentos, tanto de ciencia y de investigación, como del interés y la inquietud que muchas sociedades o culturas tienen respecto al destino del planeta. No hay que olvidar también que esta encíclica fue tan esperada, es decir, que necesitaban saber qué voces le estaba dando apoyo el Papa Francisco, voces que vienen de la Amazonia en Brasil, que vienen de los desiertos en África, de las zonas selváticas en el Extremo Oriente, de las grandes ciudades y las grandes urbes industrializadas, sobrepobladas, hiperdensas. Fue tanta la inquietud que tenía la gente por saber qué iba a decir el Papa y qué voces iban a estar representadas en este documento, que el documento se filtró días antes de que fuera presentado oficialmente. Y esto le da un cariz muy especial a esta encíclica. Quizá sea la encíclica menos doctrinal, dogmática, paradigmáticamente católica que yo conozca. Es una encíclica que
tiene mucha mejor acogida, mucha mejor recepción en círculos científicos, ambientales, políticos y económicos que incluso en el mismo mundo de la experiencia espiritual cristiana. Entonces, desde allí yo creo que es interesante pensar en Laudato Si, y desde allí seguramente podemos abordarla mejor. Qué importante lo que comentas. Sí, en efecto, yo me estoy acordando mientras hablabas de la Amazonia y demás, recordaba un libro que se llamaba Grito de la Tierra, Grito de los Pobres. Uh-huh. Y recordaba también otros escritos que han hecho filósofos y científicos agnósticos, ateos incluso algunos, pero también el mundo religioso en sus diferentes concepciones ha marcado un énfasis en la importancia de cuidar a nuestro planeta como casa común, la biosfera, el espacio de desenvolvimiento y desarrollo que es el único que tenemos, y por ello creo que viene bien en este momento Laudato Si. Ahora me gustaría escuchar la opinión de Mauricio, preguntándote lo mismo, ¿qué pasó en tu mente? ¿Qué sentiste cuando escuchaste que el Papa estaba tocando este asunto antes de la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas, antes de que se profundizara en la discusión de los temas económicos de mercado y de estas crisis recurrentes que vemos? El Papa pone el punto focal en la desigualdad, en la mala distribución de los recursos, en la injusticia e inequidad, pero también en que todavía tenemos tiempo. Todavía estamos en el momento de actuar. ¿Qué pasó por tu mente, Mauricio? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, el Papa anuncia que está preparando, que iba a iniciar la preparación de la encíclica Laudato Si, que en ese momento no se sabía el nombre, en su viaje de regreso de Corea después de la COP20 de Lima. La COP20 es la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático en Lima, cuyo objetivo era preparar un documento de discusión para la COP21 de París, que acaba de suceder. Y él mismo dice, ante el fracaso de la Convención de Lima, como todas las otras convenciones, excepto la de México, la COP16 de México, de Cancún. Yo estuve en esa, en Cancún. Esa fue exitosa, pero había venido de un fracaso en Copenhague. Cierto. Y otros fracasos. Y el Papa dijo, es necesario que la Iglesia tenga una voz en este tema. Posteriormente, anuncia que también la encíclica se da en el marco de Naciones Unidas para revisar los objetivos de desarrollo del milenio, que se instauraron en el año 2000 y que vencían en el 2015, y que para septiembre de 2015 y el Papa iba a ir a Estados Unidos precisamente a la reunión de Naciones Unidas, en donde se iba a debatir el tema de los nuevos objetivos del desarrollo del milenio, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es importante porque los objetivos de desarrollo sostenible se empezaron a analizar en la cumbre de Río +20. Es decir, hay una serie de eventos internacionales que le dan el contexto a esta encíclica. Esos objetivos de desarrollo del milenio que se empezaron a trabajar, desarrollo sostenible, que se empezaron a trabajar en la cumbre de Río +20, es decir, en el año 2012, se acogieron al principio con mucho énfasis, pero la crisis económica y todo empezó a bajar el interés por realmente darle un empuje fuerte a estos objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, llega en este momento esta encíclica y se da en ese marco, en el marco de previo a la COP21 de París de Cambio Climático y previo a la reunión de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre los objetivos de desarrollo del milenio. Y es reconocido por todo el mundo que esta encíclica verdaderamente le dio un respiro a los objetivos de desarrollo sostenible, que venían abajo. Políticamente ya los países no querían hacer un replanteamiento como el que se estaba haciendo. Le dio, y yo digo que el primer milagro fue que efectivamente se aprobaron los objetivos de desarrollo sostenible, porque un año antes el sentir internacional es que no iba a salir algo interesante. Y es reconocido también que la COP21 de París tuvo también un respiro. ¿Qué sucedió cuando el Papa
lanza esta, de inmediato empiezan a haber acuerdos entre Estados Unidos y China, y eso era sin duda un milagro, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque ellos no les había gustado entrar a Protocolo de Kioto, de hecho no entraron. Claro. Y ahora con un nuevo instrumento jurídicamente vinculante en donde está China y Estados Unidos, que ellos tienen el 40% de las emisiones globales. Así es decir, realmente cuando yo la leí me dio esperanza y mucha interés y morbo por saber qué decía sobre muchos aspectos en materia ambiental. Ahora que he visto pues los efectos inmediatos a corto plazo, que por supuesto no es una encíclica que va dirigida a la COP ni a la Asamblea de Naciones Unidas. No, pero es encaja perfectamente, Claro. pareciera embonar a la perfección. Exacto, porque el mismo Papa en la encíclica dice que tiene que haber un diálogo plural. Esta es una encíclica, para mí es un ejemplo de diálogo entre fe y ciencia, porque, como bien lo decía Felipe, hubo una participación muy numerosa de científicos muy destacados. En la presentación de la encíclica estuvo uno de los grandes científicos franceses en materia de cambio climático, etcétera. Es decir, es una aportación, pero así como aporta la Iglesia Católica una visión sobre el cuidado de la casa común, él espera y quiere dialogar con otras visiones no católicas. Y eso es muy importante, sobre todo en México, que somos un país no solo megadiverso, sino también de una gran diversidad cultural, que eso implica una diversidad de cosmovisiones. Esas diversidad de cosmovisiones tienen que dialogar en torno al cuidado de la casa común. Así es. Mientras escucho tu reflexión, pues recuerdo que la gran expectativa que se tenía en 1997, cuando se estaba discutiendo el protocolo de Kioto, que implicaba el que los países asumieran un compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles de 1990, pues los intereses privaron y los intereses económicos de los países poderosos finalmente se impusieron. Como bien señalas, China y Estados Unidos en este momento ambos son responsables del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay muchos países que pueden desaparecer por efecto del cambio climático que no generan en absoluto polución, gases de efecto invernadero, contaminantes, y no contribuyen a esto. Sin embargo, por ser débiles y por estar marginados del concierto internacional, pues no fueron escuchados. Yo creo que ahora el Papa pone la voz en eso y habla precisamente de la corresponsabilidad que tienen los países poderosos respecto a los países en vía de desarrollo. Pero el Papa está perfectamente informado y al redactarlo yo creo que fue muy consciente y se adelanta. Porque si ya se ha acordado que uno de los principios de derecho internacional es el que contamina paga, y aquí estamos hablando de que los grandes contaminantes son los países desarrollados, que precisamente obtuvieron desarrollo y riqueza, prosperidad, a costa de la degradación ambiental, ahora tienen una corresponsabilidad. Y ahí entramos a esta discusión de la transferencia de fondos, los bonos verdes y la creación de una bolsa, de un fondo internacional, propuesta de México, uno de los grandes impulsores, el Fondo Verde, que va precisamente a atender lo que el Papa señala, la solidaridad y la subsidiariedad ambiental. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Felipe? Porque es un tema importantísimo. El Fondo Verde se establece para que aquellos países que tienen estos recursos, producto de la explotación, ahora los transfieran a los países en vías de desarrollo para que en lugar de talar, conserven, en lugar de explotar, preserven, y en lugar de consumirlos y generar con eso un beneficio parcial y temporal para sus pueblos, ahora puedan recibir el apoyo subsidiario en tanto ellos adquieren las capacidades. Lo que, sin embargo, sucede es que en la encíclica
todo esto no va a estar presente. Es decir, quien lea la encíclica no va a encontrar ninguna estrategia ni ninguna dimensión particular sobre qué hacer o qué no hacer en el tema de las afectaciones al ambiente. Lo que sí va a encontrar, y quizá ahí es donde encuentra la riqueza para motivar las inquietudes y para motivar algunas respuestas, es precisamente que yo, a mi juicio, pienso que Laudato Si no es una encíclica ecológica en el estricto sentido. No habla sobre solamente cuidar el ambiente o qué manera vamos a hacer para cuidar la casa común, como el Papa Francisco insiste. Es una carta encíclica que trata de mover el centroide sobre el utilitarismo y la manera en cómo los países han encontrado vías de desarrollo. En ese sentido, a mí me gusta mucho el número 65 de la encíclica, que especifica claramente que tenemos que mirar primero la realidad, no tanto hacer estrategias, que le toca a cada una de las naciones y los servicios internacionales realizar estrategias para modelar un poco la atención al futuro, pero tenemos que ir en dos caminos, y por eso Francisco elige el nombre de Laudato Si del canto de las criaturas de San Francisco de Asís, porque tiene esta doble dimensión. La primera es encontrar la belleza del ambiente, de la naturaleza, de la realidad, en el sentido cristiano de la creación. Una belleza que nos supera, que nos trasciende y que nosotros de una u otra manera estamos obligados a preservar y a cuidar. Y en el segundo caso, la segunda parte es que Laudato Si es una encíclica profundamente política, donde, insisto, se mueve el centroide en que los países que han logrado desarrollo a través de algunas afectaciones económicas no solamente tengan esta corresponsabilidad con los países que seguramente son más afectados por el cambio climático, sino que incluso los países en vías de desarrollo o los que buscan algún tipo de desarrollo sepan que no es el camino adecuado. Y ahí, supongo, se encuentra un poco México. El anhelo de todos los países es encontrar quizá el desarrollo que lograron países del hemisferio norte, en Estados Unidos, todos los países europeos. El Papa trata de mover esa búsqueda de ambición, esa búsqueda infinita de poder en el ser humano, y por eso también es una carta encíclica religiosa, porque el poder está en el servicio, el poder está en el cuidado de los pobres, el poder está en el cuidado de la naturaleza. Y es algo que no suele ser entendido necesariamente en todos los ambientes. Afortunadamente, muchas de las organizaciones internacionales entendieron que se tenía que hacer algo. Ahora, vale preguntarse si en verdad es la ruta que más o menos se encuentra en Laudato Si. Laudato Si tiene una ruta muy clara. El ser humano, como criatura, como parte de la creación, tiene una misión interesante en medio de ella, pero la búsqueda del dominio de la naturaleza y el dominio de las ganancias y el dominio de la economía y el dominio de las éticas financieras está mucho más allá de sus manos. Entonces, lo primero es voltear a ver a la persona, su dignidad humana, al pobre, y a partir de allí elaborar las estrategias. Qué bueno que se han movido algunas inquietudes, pero la encíclica todavía va un poco más allá a lo que podamos hacer cada uno de nosotros en nuestra realidad cotidiana. Cómo queremos vivir, sobresalir, tener éxito, tener ganancias. Si es a costa no solamente del daño ambiental, sino el daño a nuestras personas, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro prójimo, entonces no es un camino necesariamente positivo. Correcto. Yo, si me permites, claro. Creo que la encíclica tiene, hay que leerla desde dos claves de interpretación. La Evangelii Gaudium, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Evangelii Gaudium señala la prioridad del tiempo respecto del espacio, por ejemplo. Le dedica todo un apartado en la encíclica Laudato Si el Papa respecto a este tema. Y eso tiene, por ejemplo, repercusiones en términos de conservación. Es decir, hay que darle tiempo al tiempo, se tiene que construir procesos de diálogo, pero mientras tienes procesos de degradación. Entonces, en términos de política pública, te plantea retos enormes, ¿no? Y yo creo que el entender y comprender qué es lo que hay detrás en la mentalidad del Papa respecto de esta encíclica, hay que leer Evangelii Gaudium.
y la otra es Aparecida, el documento de Aparecida de Puebla, porque él participó activamente. Y ahí hay una connotación muy fuerte en términos ambientales y de culturas indígenas. Sí, ese tema es importante. Entonces yo sí creo que diferiría un poquito sobre que si es una encíclica con un carisma político, yo no diría, yo quizá, si me obligan, lo diría más económico que político. Más económico. Porque el foco de atención, a mi juicio, es la cultura del descarte. Esa cultura del descarte que él le llama es la, digamos, la piedra de ángulo del cuidado de la casa común, que tiene una, digamos, una doble cara. Por un lado, la administración de los bienes, que es la economía, y por otro lado, digamos, la administración del espacio donde vives, que es la ecología. O sea, economía y ecología tienen una misma raíz etimológica que el Papa lo toca con todo. Decir, no puede ser que en una casa unos vivan bien y otros mal. Cierto. Que unos vivan en un cuarto muy bonito, muy bien cuidado, y otros vivan y la mayoría los encierras en un cuarto todo sucio. Por eso no es yo comparto la idea de Felipe que no es una encíclica sobre ecología. Por eso es una encíclica sobre el cuidado de la casa común, que tiene una raíz etimológica que es economía y ecología. El problema es de que el que parte y recomparte se lleva la mayor parte y pues está dejando a la inmensa mayoría sin nada. Esta cultura del descarte tiene múltiples formas de descartar. Claro. Y ahí en eso pasa la encíclica, y por eso el foco de atención en el tema de educación ecológica es hacia una educación digamos, de solidaridad, que no sea de descarte. Imaginemos cualquier institución, una escuela, una universidad, una casa, en donde no se descarte nada. Si es posible, eso se puede replicar y podríamos tener una humanidad, un planeta en el cual no se descarte a nada, ni mucho menos a nadie, ¿no? Pues estamos llegando a la médula del tema. Es el centro de la encíclica, lo que ustedes acaban de mencionar, y me permito leer unas palabras del Papa Juan Pablo II que de alguna manera adelanta el tema. También lo toca y también marca la ruta que después amplía y enfatiza Benedicto y el Papa Francisco. Dijo Juan Pablo II: los cristianos en particular descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe. Está vinculando y está asociando esa responsabilidad actual y también generacional. Pero más aún sigue diciendo el Papa Juan Pablo II, especialmente entrar en diálogo con todos sobre nuestra casa común. Con todos. No podemos excluirnos todos los que habitamos este planeta. Y finalmente estamos en una relación de maravilloso y exquisito equilibrio en la creación. El hombre discierne, el hombre tiene entendimiento, Dios le da dominio sobre las criaturas, pero el hombre solo puede realizarse en un entorno balanceado, equilibrado, armonioso, si no va en detrimento de su propia naturaleza. Y en ese énfasis de respetar la dignidad de las personas, el Papa está hablando de equidad y está hablando de consideración para el prójimo. Y eso también está en el centro de la encíclica. ¿O no, Felipe? Pues sin duda, el Papa ha insistido mucho en esa anécdota que él vive cuando es electo sumo pontífice, el cardenal Bergoglio, y que entre las primeras personas que él abraza y siente una felicitación está precisamente un cardenal brasileño, cardenal Humes, y el cardenal con mucha franqueza le dice: no te olvides de los pobres. Y allí es donde Francisco toma su nombre, el santo de los pobres. Y además ha sido una línea muy interesante de exégesis, digamos, del magisterio pontificio de Francisco, en lo que lleva en la sede petrina, de entender quién es ese pobre. Y
Y hay posiciones, quizá puedan ser un poco maniqueas, de que el pobre es aquel que precisamente no tiene que comer, no tiene que vestir, no tiene que trabajo, no tiene... Hombre, sí, es una situación verdaderamente complicada y difícil, una persona que está sometida a esta economía de descarte. Pero también hay una pobreza fuerte, una pobreza moral, una pobreza llena de mundanidad, como también el Papa Francisco ha insistido. Y en esta encíclica insiste mucho en el tema de acoger la belleza de estar aquí. Y coincido perfectamente, Mauricio, el tema de Evangelii Gaudium, que es la alegría del Evangelio, que es su exhortación apostólica, tiene un cariz inquietante porque Evangelii Gaudium no es encíclica. Y no es encíclica porque básicamente sale mucho del ronco pecho de Francisco. Él es un anhelo, es un deseo. Allí es donde se ejemplifica mejor lo que él mismo ha venido insistiendo. Quiero una iglesia. Es un anhelo, es un deseo que comparte con muchos católicos, por supuesto, y con mucha gente que, incluso no siendo creyente, también busca una iglesia que sea de una o de otra manera, más responsable, más solidaria, más entregada, más transparente. Eso es en Evangelii Gaudium, pensar en la iglesia, en el deseo grande. Pero la encíclica de Laudato Si, por eso es importante ver a lo largo de toda la encíclica cómo va recogiendo muchas de las voces de los episcopados nacionales, de las iglesias particulares, de las congregaciones religiosas, por supuesto de grandes científicos y de análisis muy claros, que no nos los va a recetar como si fuera un proyecto académico, no, sino que todo este trabajo, y eso quizá ha sido la gran ventaja que yo he visto en las presentaciones alrededor del mundo que se hace de Laudato Si, el ala científica, la gente que se ha dedicado al estudio de esto desde hace décadas, siente un gran apoyo. Un poco sí, diciendo, nosotros lo veníamos alertando esto desde hace 20, 30 años, qué bueno que un líder religioso lo recoja. Tal vez sean las formas ahora, la forma de plantearlo, porque cuando tú hablabas de un pensador brasileño, un cardenal brasileño, por un momento pensé que ibas a citar a Leonardo Boff. Bueno, sí. Que Leonardo Boff escribió precisamente un libro llamado Grito de la Tierra, Grito de los Pobres. Sin duda alguna. Claro, él derivó en otro camino y desde mi punto de vista el libro de Boff se enfoca más al reclamo ideológico y económico y más a la denuncia y a la crítica sociopolítica, digamos, aunque tiene un contenido bastante importante y que no se debe descartar, porque finalmente otros autores lo han enfatizado. Creo que lo deriva hacia la ideología. Sin duda. Ahora vemos en contraste que el texto que propone el Papa se centra en decir, sí, este es el panorama, sí es adverso, sí es complicado, pero tengo fe, tengo esperanza en la capacidad del ser humano. Del ser humano solidario cuando dialoga y cuando se da la mano. Y propone esto, y eso me gustaría también dejarles a ustedes la reflexión y que me digan qué opinan. El Papa propone algo llamado ecología integral. En varios puntos del texto se detiene en llamar ecología integral a lo que él menciona en la encíclica, que incorpore claramente las dimensiones humanas y las dimensiones sociales. Es decir, el Papa está tomando un poco de todas las visiones, pero está centrándonos en eso. Ser humano, tengo fe, tengo esperanza en ti, y pues tienes que ponerte a trabajar. Hay que recordar que es una práctica común, digamos, en el estudio particularmente de la teología moral y de la doctrina social de la Iglesia, la metodología de ver, juzgar y actuar. Es decir, hay un primer capítulo y un capítulo segundo que le dedica, digamos, a este apartado de ver qué está pasando. Y ahí hay donde él simplemente recoge lo que la ciencia mayoritariamente ha dicho. No se pone a discutir sobre ciencia, ¿no? Simplemente constata que hay una pérdida de biodiversidad, constata que hay contaminación y acidificación de océanos, constata que hay desertificación, constata que hay todos estos problemas ambientales, que por cierto no deja ni uno, todos los abordos. El agua lo plantea como un asunto de justicia inmediato, Claro. Eso es muy importante. Y luego habla del Evangelio de la creación,
en donde hace una correcta interpretación sobre el dominio, entrecomillado, que el hombre tiene que tener sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque se ha abusado de esa expresión que, digamos, podríamos denominar una antropología dominadora, ¿no? Uh-huh. En donde el hombre se volvió Dios y por lo tanto pues puede hacer lo que se le pegue su regalada gana con los demás y con lo demás. A partir de ahí pasa a un capítulo, a la parte de juzgar. Por supuesto que juzga a la luz del Evangelio. Uh-huh. ¿Qué significa interpretar a la luz del Evangelio? Toca un tema central, digamos, para el católico, ¿no? A diferencia de todos los demás. ¿Cuál es la causa profunda del desorden, del caos en el que se vive desde el punto de vista ambiental, social, económico? Es el pecado. Uh-huh. Cuando se rompe la relación con Dios, en automático se rompe la relación con los demás y con la naturaleza. Y por eso recoge una frase de San Pablo que dice que la tierra gime como dolores de parto, esperando la salvación del pueblo de Dios. Sí. Porque la salvación de los hombres no se da en el nirvana o en el Marte o sabrá Dios dónde. La salvación se da aquí, en esta tierra. El rompimiento de la relación con Dios implicó y es un rompimiento con los demás y con la naturaleza. Son dos formas, dos expresiones de una misma causa, que es 100% humana. Y esa causa humana de romper, digamos, la relación con la naturaleza y la relación con los demás es clave para entender el concepto ambiente. ¿Por qué? Porque normalmente entendemos ambiente como el entorno, lo que me rodea. El Papa dice, no, yo soy parte del ambiente, soy un elemento más del ambiente. Claro, con una dignidad. A diferencia de esas visiones ecocéntricas o biologicistas en donde te ponen un plano de igualdad, no. O evolucionistas, que también, todas son antropocentristas de alguna manera. No habla de la evolución, ni se trataba que hablara sobre la evolución. No, claro. Pero a lo que voy es de que el Papa dice, somos un elemento del ambiente. Lo que yo haga con los demás y lo demás me va a afectar, y lo que hagan los demás y lo demás me va a afectar, porque somos parte del ambiente. Y eso se ve con claridad, por ejemplo, en cambio climático. Uh-huh. Un cambio climático es como pensar que en una pipeta de probeta empiezo a experimentar y algo pasa, bueno, pues no pasa, pero resulta que yo estoy dentro. Exactamente. Lo que está pasando al planeta en términos de cambio climático es una expresión clarísima de ese pecado. ¿Por qué sufren más los más desfavorecidos? Cuando, como bien dices, son los que menos aportaron en términos de responsabilidad al cambio climático. Claro. Entonces es una expresión, como es una expresión en lo económico, por esa cultura del descarte. Por eso habla de una conversión ecológica. Esa conversión ecológica es a una ecología integral. Y ahí es donde entro a tu... que eso es muy importante en términos, digamos, de que le da un estirón a lo que se le viene llamando la sustentabilidad. Claro. Porque la sustentabilidad, digamos, ha sido un concepto muy antiguo, acuñado desde el año 85 en un informe Brundtland. Sí. Pero este concepto de sustentabilidad supone, digamos, que sobre una base de recursos naturales está destinado para satisfacer las necesidades presentes y futuras, sin comprometer la generación de la siguiente generación. Es correcto. Pero pero el concepto de sustentabilidad está, digamos, marcado por el concepto de necesidades futuras y presentes. Y el Papa dice, no es suficiente con pensar en nuestros hijos, claro, cuando los actuales están sufriendo y no están esperando a ver si nuestros hijos dejan de sufrir porque yo lo estoy sufriendo. Entonces, lo que está enfatizando una solidaridad intrageneracional, además de la solidaridad intergeneracional. Sin duda. Eso, digamos, pero ¿por qué lo estira este concepto? Porque incorpora un elemento fundamental, que es la cultura. Bien. En la ecología integral del Papa,
incorpora un elemento central que es la cultura, porque en el concepto de desarrollo sostenible o sustentable normalmente se incorporan el desarrollo económico y social sobre una base fuerte ambiental. Y dice, pero ojo, ¿y la cultura? Entonces, lo que estás planteando de alguna manera es que ese concepto de desarrollo sustentable que fue material de discursos en todo el mundo y en muchos momentos, ya queda rebasado por la propuesta de economía integral. De alguna manera lo absorbe y lo proyecta. Es correcto. Ecología integral. Es correcto. Toma la base de desarrollo sustentable, le da un nuevo alcance, una nueva proyección, le quita el enfoque exclusivista de economía, porque estaba más enfocado a la parte económica, y lo proyecta en la dimensión humana. Por algo, porque dice el Papa con claridad, los conflictos ambientales en realidad son socioambientales. Así es. Y en la experiencia ya de 20 años dedicado a eso, todos los ambientalistas lo decíamos. En realidad los problemas no son ambientales. Eso que lo resuelvan los biólogos o los químicos, no. Claro. Los problemas en realidad son socioambientales. ¿Por qué? Porque existe un concepto social, existe un concepto, pero también cultural. Y eso en un país, insisto, como México, de diversidad cultural, es central para lograr un desarrollo, digamos, sustentable o de ecología integral o por ese respeto cultural. Casualmente, la mayor biodiversidad la tenemos en zonas de mayor diversidad cultural. Claro. Entonces, si queremos conservar la biodiversidad, tenemos que respetar las culturas. Cierto. Que normalmente pues no son las nuestras, la de la mayoría, y nos cuesta mucho trabajo. Y en términos de políticas públicas, pues tienes que incorporar otros elementos que quizás has dejado fuera para hacer una adecuada, digamos, administración de tu pedacito de la casa común, que sería México en este caso, ¿no? Porque se han hecho políticas para el desarrollo sustentable o para la preservación de los ecosistemas, siempre y cuando no afecten los intereses. Y esa ha sido la limitación. Y hay otra característica también de los programas y la contradicción. Un poco que tiene que ver un poco más con teología cristiana, que es la soberbia del ser humano. Sí. Y muchas veces también la soberbia de los grandes desarrollos económicos o de la búsqueda de soluciones por parte de los especialistas. Por eso insistía mucho en el tema de los pobres. ¿Por quién es el pobre? El pobre, por supuesto, en ese sentido, y como lo ha denunciado Leonardo Boff y también lo denuncia Francisco en la encíclica, sí padece con más gravedad los efectos del cambio climático, pero tampoco es que se necesite estar esperando que algún otro iluminado con algún otro preclaro en el terreno les resuelva este asunto. Por eso Laudato Si está alimentada de muchas expresiones muy comunitarias, muy personales. Yo no lo sabía hasta que lo platicaba con una reunión de sacerdotes indígenas y precisamente en el terreno de la teología indigenista que se realizó en Brasil, más o menos por el 2008. Uno de los tópicos que tocaron precisamente era Laudato Si. No existía el Laudato Si como encíclica, pero sí el canto de las escrituras de San Francisco. Y eso de una u otra manera va recogiéndolo a la encíclica. Es decir, que la respuesta no está necesariamente de los países otra vez desarrollados o con las grandes tecnologías o aun cuando comprendan perfectamente de qué va Laudato Si. La principal necesidad de entender Laudato Si como Evangelii Gaudium es tratar de hacer un poco más horizontal el pensamiento y las estrategias que podamos desarrollar, respetando las dimensiones comunitarias, respetando las culturas en cada una de las regiones del mundo, tratando de ver que estas mismas encuentran estos equilibrios para trabajar, su propio desarrollo, pero también su modelo de sustentabilidad. Y esto es muy cuestionante en lo profundo, porque es difícil dar respuestas. Es más fácil dar respuestas, pero es muy difícil incorporarnos en procesos de soluciones, sentirnos dentro de la misma probeta, sentirnos nosotros parte de quienes somos los pobres. Pobres quizá no en algunos casos, pienso en Europa, pienso en algunos países desarrollados, pobres no en elementos materiales o en algún tipo de desarrollo, pero sí con muchas pobrezas
que el Papa también ha señalado con mundanidades. Y en ese sentido todos tenemos esa búsqueda, o todos tenemos que sentirnos interpelados por esa búsqueda también de misericordia, que también en el año de la misericordia el Papa ha traído precisamente como este gran eje gigantesco de pontificado. El sabernos nosotros también débiles, el sabernos nosotros responsables y el saber nosotros capaces de aspirar a grandes cosas. La maravilla de la creación somos nosotros también, y muy principalmente, pero también la gran herida de la creación somos nosotros. Y en ese sentido, el cristianismo busca la gracia y del otro lado busca precisamente la mejor manera de salir adelante junto con su generación y las futuras. Ok, les planteo lo siguiente. ¿Creen ustedes que la Iglesia se tardó en hablar? ¿Se tardó en tocar el tema? De alguna manera, al hablar siempre de justicia y equidad, el hablar de desequilibrios y de desigualdad, el hablar de corresponsabilidad y solidaridad del que tiene y puede con el que no tiene y no puede, lleva implícito el tema. Pero en ser específico, en una encíclica o en una comunicación directa o en una voz clara, tocando los temas puntuales, ¿creen que se tardó la Iglesia? Esa es una. Y segundo, para concluir esta mesa, me gustaría también que me dijeran sobre esto que el Papa dice de apostar por otro estilo de vida, que yo creo que es el sentido de la acción inmediata que nos tocará ejecutar. Yo creo que no se tardó. Bueno, es muy difícil poder decir si se tardó o no se tardó. Hay que tener muy en mente, por ejemplo, la encíclica Benedicto XVI sobre Caritas in Veritate, donde recoge conceptos ya de ecología muy antiguo y que recoge y que son la base de la encíclica Laudato Si. Es decir, no surge de la nada. O sea, tiene una gran riqueza, sobre todo en Benedicto XVI, en donde, por ejemplo, habla de que el libro de la naturaleza es uno indivisible. Y a partir de ahí tiene muchas jornadas de la paz que le dedica al cuidado de la creación, etcétera, Benedicto XVI. Y en Caritas in Veritate recoge el tema de ecología humana de Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Yo creo que la novedad de es, digamos, que aglutina en una sola encíclica con un enfoque diferente. Yo creo, desde la perspectiva internacional, fue muy a tiempo. Quizá lo hubiéramos deseado, porque lo que se dice ahí, digamos, en términos de científicos, pues sí, es una voz gritando en el desierto desde hace mucho tiempo. Sí. Pero los eventos internacionales que teníamos, que les acabo de decir, llegaron a tiempo. Y tan llegaron a tiempo que tuvieron su efecto. Haberla sacado hoy, sí hubiera sido salir tarde. Eso yo creo que en ese punto sí tuvo un efecto, digamos, a tiempo respecto del contexto internacional. Muy bien. Yo pienso que, pues, la Iglesia no sale ni antes ni después de las necesidades sociales universales y, por supuesto, de fe de los creyentes. Sale cuando es necesario, sale como signo de los tiempos en medio de realidades que interpelan a sus creyentes, a su grey y, por supuesto, a sus liderazgos, que en el pasado quizá algunas otras necesidades apremiaban, y también cada uno de los santos padres a lo largo de la historia ha avalado de esas necesidades, pues es normal. Por supuesto que creo que es muy oportuno que haya nacido también en medio de una gran discusión y un gran debate a propósito de las necesidades que tenemos que trabajar los países, las sociedades y particularmente cada una de las personas, y ahí yo voy con tu pregunta, José Luis, en cómo tenemos que hacer estos cambios actitudinales. El Papa Francisco quizá no es el único, es decir, yo creo que hay otros liderazgos muy interesantes, independientemente de la ideología política o cómo se entiendan, que han insistido en una reforma de la actitud. Pienso uno de los amigos precisamente del Papa, como José Mujica, un presidente de una nación con un estilo que parece pues discordar de todos los estilos de un presidente de una nación, de un líder ejecutivo.
Y sin embargo ahí está. Y Francisco, a pesar de ser el sumo pontífice de la Santa Iglesia Católica, es jesuita, utiliza sus zapatos negros, no se compra unas gafas nuevas, como todo mundo ahora lo hace, sino pues va y repara las que siempre ha tenido. Nosotros lo hemos sintetizado mucho en las publicaciones, los periodistas lo hemos encontrado en frases como muy concretas. Es lo que sucede en la Curia Romana, lo que sucede en las diferentes dimensiones y organizaciones internacionales que leen el discurso del Papa, es una búsqueda, una reforma de las actitudes, la revolución de la ternura. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros mirar nuestra realidad, nuestras propias dimensiones, nuestra familia, el trabajo, la iglesia, las comunidades, las organizaciones, y desde allí trabajar cambios actitudinales muy específicos? El Papa tiene uno, por quién es, por lo que es, pero cada uno de nosotros estamos de una u otra manera involucrados en este cambio y en esta reforma. Muy bien, pues con esta reflexión nos quedamos. Agradecemos mucho sus comentarios, su participación. Gracias, Luis. Felipe, Mauricio. Muchas gracias, José. Y como ven, el tema es un tema amplísimo, da para dialogar sobre otras vertientes, pero por el momento nos quedamos con esta reflexión, y la reflexión que propongo para cerrar es no de Laudato Si, sino de Evangelii Gaudium. Y es la sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora. Así como la felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. El cambio va a comenzar por nosotros. Y muchas gracias por su atención. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta luego.